Se llama Santiago Rovito, pero le dicen Toto. Como comentaba al comienzo, es nieto de los legendarios Bárbara Mujica y Oscar Rovito. Tu papá, Pablo Rovito, es una figura del cine argentino desde que yo tengo uso de razón, o por lo menos he salido al mundo también. Y vos te has hecho notar de la mejor manera en dos de las películas más notables de este año, de las películas argentinas. Argentina 1985 de Santiago Mitre y Blondie de Dolores Fonsi. Vamos con Toto nomás, entonces no peco de confianzudo. No, sentiría raro que me digas Santiago porque no hay nadie en el mundo que me diga Santiago. ¿Ni tus viejos? Ni mis padres. Mis padres me pusieron Santiago, pero me dicen Toto. Todo el mundo me dice Toto. Toto, en general, a la gente que se sienta ahí, yo arranco preguntándole qué recuerdos tienen del 10 de diciembre de 1983, del día que asumió Alfonsín y retornó formalmente a la democracia a la Argentina, pero no voy a ir por ese lado por razones obvias, digo, porque no hay forma de que tengas recuerdo alguno. Pero tu familia, más allá de los recuerdos personales, emocionales que tienen todas las familias, ha tenido una participación en la historia pública argentina notable. Yo por lo menos recuerdo que tu abuela, que Bárbara era una mujer de un gran compromiso político durante los 70. ¿Te llegó parte de esa historia o simplemente la abuela era la abuela? ¿Qué...? Sí, me llegó parte o sea, en mi casa siempre se habló de lo que había sido. Entiendo que me estás preguntando por la dictadura, ¿no? Sí, claro. También. Sí, en mi casa siempre se habló y yo fui a un colegio en el que se hablaba, lo aprendí en el colegio y en casa siempre se iba a los 24, se iba a la plaza, siempre se habló de la dictadura y es un tema que siempre fue muy presente. Y yo creo que es en gran parte porque es una herida abierta para nosotros todavía, ¿no? Es algo que no cerró y que me parece que al día de hoy seguimos viendo consecuencias de lo que fue ese proceso para nuestra sociedad. Entonces, es algo que se habló siempre en casa y que siempre se discutió. Mis viejos la vivieron, entonces toda la vida transmitieron lo que fue ese momento y cómo eso marcó sus vidas, digamos. ¿Tu mamá fue presa política incluso? Sí, fue presa política, sí. Fue un año... Y no militaba, no tenía... o sea... Cayó, sí. Como tanta otra gente. Sí. Y esa, digamos, esa línea familiar, el hecho de tu abuela, de tus viejos, de tu vieja en particular, ¿sentiste en algún momento que marcaba una diferencia, con alguno de tus coetáneos, de la gente de tu generación, que no había tenido una experiencia directa, digamos, de sufrir golpes durante la dictadura? No sabría decirte, porque me parece que también al pertenecer a una clase media, digamos, en el que progre, digamos, es algo que se habla, entonces, digamos, ¿no? Como un pensamiento crítico con lo que fue eso y gente que le importa la política y la actualidad de su propio país, que es tan característico de la gente que me rodeó siempre, digamos, ¿no? Creo que por eso, porque mis amigos del colegio, bueno, veníamos de familias más o menos parecidas, entonces siempre fue un tema en la gente de mi edad, siempre fue un tema de conversación y algo que siempre se tuvo claro, ¿sí? Como también creo que mis amigos y la gente con la que yo me vinculo es gente que tiene inquietudes también sobre qué es lo que pasa en el país, lo que nos pasa alrededor. Entonces, crecimos discutiendo ese tema. Yo, por ejemplo, militaba en mi secundario, mis amigos también militaban, todos militábamos en nuestros secundarios, alguna lista, capaz con partido, capaz que sin partido, pero todos estábamos discutiendo, teníamos un centro de estudiantes activo. Entonces, me parece que esa era la realidad y es la realidad de todas las personas que me rodean, más allá de tener o no tener una persona en su familia que haya sido influenciada directamente por lo que fue la dictadura, pero sí por hablar y profundizar sobre la realidad de nuestra gente, ¿no? Se suele decir, yo lo he dicho en algún momento también, que precisamente por el hecho de haber vivido siempre en el marco de una democracia, la generación más joven quizás no termina de valorarla del todo, como creemos valorarla aquellos que hemos vivido otras circunstancias, ¿no? Más allá de la situación puntual que vos decís, que obviamente que toda la gente de tu edad que te rodea tiene ese tipo de conciencia, creo que todos vemos que también hay mucha gente joven que en circunstancias como la que estamos viviendo ahora, en un proceso eleccionario, parece, no cerrar las puertas a probar otro tipo de cosas, ¿no? Sí.
Sí, creo que el tema, o sea, habiendo vivido en democracia toda la vida, siempre lo que creo que caracterizó mi pensamiento es cómo hacer que la democracia sea efectiva también, ¿no? Y pensar cómo mejorar, más allá de que la tenemos, mejorarla esa democracia, ¿no? Porque también han pasado cosas horribles en democracia al mismo tiempo. Sí, claro. Entonces me parece que bueno, que es parte de lo mismo, ¿no? Parte de la memoria es pensar cómo analizamos la sociedad de hoy a través de ese ejercicio de hacer memoria. Al revisar estos 40 años de democracia formal, digo, obviamente hemos repasado y estamos y seguiremos repasando digamos, algunas leyes o algunos procesos históricos que llevaron a la adquisición de nuevos derechos, de derechos que no existían, y muy en particular en lo que tiene que ver con el tema de género, con el tema de las mujeres, ¿no? Digo, la verdad que hay si en un tema en particular, un registro en particular, la democracia ha hecho una enorme diferencia. Un cambio de paradigma, digamos. Claro, fenomenal. Claro. Y en ese sentido, la tuya de algún modo también es como la primera generación deconstruida, ¿no? Una generación que no tiene determinado tipo de fantasmas. No sé si ellos están así, pero por lo menos es lo que uno proyecta, digo, cuando ve Blondie, digo, y te ve moverte tan naturalmente en ese mundo tan femenino, digo, ¿vos lo ves así? Digo, ¿cómo lo ves? Sí, veo que está buenísimo, que me parece que nuestra generación trajo un montón de preguntas nuevas y supo dar en el clavo con un montón de cosas, y también se está transformando nuestra generación y está entendiendo cómo hacer esa deconstrucción, ponele. Lo que sí veo que es mucho más fuerte la postura en la cual se cuestiona y se profundiza en temas como los que estamos nombrando, digamos, aunque siento que esta cosa que se habla, por ejemplo, de la generación de cristal, ponele, o estas cosas de nuestra generación, que yo veo algo muy alejado de la realidad cuando se habla de lo de la generación de cristal, por ejemplo, ¿no? Porque digo, somos una generación que avanzó en un montón de cosas, pero también que tiene un montón de cosas a resolver todavía, ¿viste? Me parece que en nuestra generación siguen pasando cosas, entonces es como que sí defender que esta postura nueva y estas nuevas preguntas vayan tomando cada vez más fuerza y seguir defendiéndolas. Y la verdad es que me parece que Blondie tiene algo muy lindo, me tocó hacer algo muy lindo con respecto a esa discusión, ¿no? A cómo mostrar distintos tipos de maternidades y hablar de temas, como abordar estos temas de una manera muy sabia, que es lo que hizo Dolores. Para mí fue un privilegio poder formar parte de ese relato, ¿no? Porque también eso habla mucho de las distintas formas de vincularnos que tenemos la película, ¿no? Siendo una película liviana, tranquila, como para ver y disfrutar al mismo tiempo, es como que siento que te hace pensar un montón de cosas y de lo que estamos hablando, ¿no? De nuevos paradigmas, de nuevas formas de ver las cosas. Y es notable también que en ese contexto, digo, las figuras masculinas no sean maltratadas, ¿no? Cosa que hubiese sido, digo, tan tentador y tan fácil. Sí, tal cual. Es que eso para mí es un trabajo que hizo Dolores, o sea, hay un trabajo de dirección con eso, me parece, ¿no? Como que ahí es cuando el director elige cómo abordar ciertos temas, cómo contar las cosas. Y me parece que Dolores fue muy hábil, o sea, tuvo mucha sabiduría a la hora de desempeñarse como directora y elegir cómo contar estos temas. Me parece que es un valor fuertísimo de la película ese. ¿Cómo viviste, cómo experimentaste, digo, el papel que te tocó hacer así de fiscalito en Argentina en 1985? Digo, esa cosa de ponerte en la piel de pibes que tenían más o menos tu misma edad, pero claro que habían atravesado una experiencia histórica completamente distinta, ¿no? Sí, fue increíble, fue espectacular, fue de mucho disfrute, de mucha investigación. Fue increíble todo, pisar ese set de filmación, ver la convicción con la que se estaba haciendo la película, ver cómo se estaba relatando una historia que capaz no estaba tan contada, ¿no? Porque también cómo fue el juicio específicamente, no hay mucho, por lo menos yo no conocía mucho que se haya contado al respecto, entonces sentía que estaba contando algo que no estaba contado, o estaba poco contado. Y entonces era muy emocionante ser parte de eso. Y siento que esa sensación era algo que pasaba en general en el set de filmación.
estábamos todos muy entusiasmados con la película que estábamos haciendo. En el caso de 1985 sabíamos que estábamos abordando un tema importantísimo, crucial para nuestro país, para nuestra gente. Y fue un trabajo muy, muy colectivo, me parece, ¿no? Porque los fiscalitos funcionamos como un colectivo. O sea, más allá de que cada uno tiene su personaje y tiene sus particularidades, me parece que el rol en la película es muy del colectivo, de todos los pibes que se ponen al hombro de la investigación y todo eso. Así que hubo un trabajo muy vincular entre todos los actores. Y con Blondie pasó un poco lo mismo. A mí me parece que esa es una forma muy copada de abordar la actuación o abordar los proyectos, ¿no? Ir a trabajar el vínculo real que vos tenés con la persona que estás trabajando. En las dos películas se dio, y se dio de una manera espectacular, con mucha entrega de todas las partes. Como vos contabas por tu formación humana y familiar, digo, obviamente no llegaste a ciegas a esa historia, sabías perfectamente de qué se trataba, pero ¿hubo algo que descubriste que te sorprendió particularmente, algo con lo que no habías contado? Y vi mucho archivo que no había visto, o sea, que nunca había reparado. Todo el archivo del juicio, obviamente el alegato final de Estracera lo había visto, pero no había visto muchos de los testimonios, nunca los había visto. Fue muy fuerte, la verdad, porque el archivo es crudísimo, es tremendo. Hay un poco de archivo en la película, en el momento en el que están declarando los testigos. Creo que lo más impactante con lo que me crucé fue eso. Sí. Hablabas de tu generación, y mencionabas la cantidad de cosas que todavía consideran que necesitan resolver. Digo, nuestra democracia tiene 40 años formales al menos, pero muy claramente tiene muchas cosas que resolver todavía. Digo, ¿qué esperanza de futuro tenés? Digo, ¿cómo estás atravesando este momento? Digo, ¿y qué esperas que ocurra? O ¿en qué querrías trabajar para que ocurra con nuestra democracia? Qué difícil. Qué difícil. Y la verdad es que uno quiere ser optimista y creer que este país, siendo tan rico, tan abundante en un montón de cosas, podamos estar bien todos. La verdad es que no es algo a lo que le dedique demasiada acción tampoco, ¿viste? Yo no milito, es como que me parece que hay un montón de gente dedicada a transformar la realidad y yo siento que el camino es siempre ese, ¿no? Organizarse, luchar, salir a la calle. Me parece que la historia demuestra que el camino por el cual uno adquiere derechos es a través de la movilización y de la organización de la gente. Eso no tengo ninguna duda. Toto, muchísimas gracias. Un placer. Por conversar con nosotros hoy a la noche. Toto Rovito.